Bienvenidos a La Voz del Entrenador. Hoy vamos a estar hablando con Diego Luna, licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, con amplia experiencia en planteles deportivos de fútbol, básquet, vóley y rugby. Bueno, Diego, contanos cuál es el principal objetivo de la kinesiología deportiva. Bueno, dentro de la kinesiología deportiva, el principal objetivo justamente es el de prevenir lesiones, es tratar de reducir a lo mínimo posible la posibilidad, valga la redundancia, de que tenga el deportista una posible lesión. Obviamente hay varios factores que inciden en una lesión, ¿no? O cuando un deportista, por ejemplo, de alto rendimiento, está más expuesto a lesiones debido a la mayor cantidad de estímulos en cuanto a práctica y a partido. Pero dentro de la rehabilitación, como primera etapa o como primer objetivo, es justamente el de la prevención. Bien, y en el ámbito del fútbol, bueno, con tu experiencia en equipos profesionales, ¿qué pueden hacer los deportistas, ¿sí?, para evitar lesiones comunes que ocurren? Bueno, como principal medida que los deportistas o el futbolista debe realizar es un trabajo interdisciplinario. Depende mucho de cada deportista, de cada persona, justamente los cuidados tanto dentro como fuera de la cancha. Obviamente seguir las indicaciones de los preparadores físicos, de los kinesiólogos, también de los entrenadores. Van a hacer que por lo menos dentro del campo de juego se produzcan menos situaciones que lleven a una lesión. Como te decía antes, dentro de la kinesiología deportiva, la prevención es justamente eso, reducir a cero la posibilidad de que existan lesiones. Pero bueno, hay varios factores que no hacen eso posible la mayoría de las veces. Bien, vos ahí nombraste, bueno, al entrenador, al preparador físico. ¿Cómo es trabajar justamente con ellos en un cuerpo técnico? ¿Cómo es el desarrollo de las tareas, la comunicación? Bueno, por la experiencia que yo tengo, gracias a Dios, y tuve la fortuna de integrar varios planteles, eh, era un trabajo bastante integrado. Dentro de una cancha de fútbol, obviamente, la prioridad la tiene el jugador de fútbol, luego pasa a lo que son las indicaciones del entrenador y de ahí va derivando de forma lineal al preparador físico. Uno como kinesiólogo muchas veces está al borde del campo de juego, en el sentido que observa la práctica y trabaja con aquellos jugadores que están en recuperación de alguna lesión y están próximos a volver, o también justamente en lo que sería el consultorio, ¿no? En aquellos futbolistas que todavía no pueden volver al campo de juego. Siempre tuve la posibilidad de trabajar integradamente con los entrenadores, con los directores técnicos, con los PF, donde cada uno brinda su experiencia y su palabra, ¿no? Obviamente el que primero es el que pregunta es el entrenador de cómo está tal jugador, de su lesión, cómo va esa evolución. ¿Alguna vez Mayoritariamente, alguna vez sí. te metieron presión, digamos, como para apurar alguna recuperación o como para probar ya algún jugador? ¿O siempre te dejaron en libertad de acción? No, sí, sí, es muy común justamente que se dé en cierta forma, o lo pondré entre comillas, de que un entrenador apure, pero también es bastante común que en la actualidad los técnicos escuchen bastante a los kinesiólogos del equipo. Por ahí pasa también en el apuro entre el futbolista que quiere volver y el apuro también del kinesiólogo de volver a ese jugador a las canchas, ¿no? Para jugar. Pero es como una presión equilibrada, tanto de una parte como de la otra.
Bien, y contanos un poco de también la experiencia trabajando con otros colegas kinesiólogos, justamente ahí en un equipo de fútbol, de básquet, vóley. ¿Cómo es el trabajo con los otros colegas? ¿Cómo se dividen? Bueno, sí, una muy buena pregunta, Juan. Generalmente en planteles, obviamente uno cuenta de acuerdo al deporte que sea, ¿no? Pero cuenta con mayor cantidad de deportistas donde es necesario más de un kinesiólogo. Generalmente lo principal o lo que yo he vivido en lo que es Córdoba y Argentina, no pasábamos más de tres kinesiólogos por planteles y a veces incluso éramos dos. Obviamente, en ese sentido, las tareas se dividían. Por ahí quizás algún colega tenía más experiencia o prefería trabajar más en la parte de consultorio, de lo que es el trabajo que se hace puertas adentro, utilizando aparatología, técnicas manuales, y en mi caso prefiero mucho más el trabajo en campo, ¿no? Que es casi ya la vuelta al deporte o es el último paso previo a la alta deportiva. Y con lo que decía, como en la vida, bueno, se divide en tareas, pero se colabora y generalmente se hace una evaluación conjunta. No porque uno trabaje en el consultorio y otro en el campo de juego, aísla a un colega del conocimiento o de la evolución de cierto deportista, porque eh, al empezar el día, por ejemplo, decían, bueno, ¿cómo está este jugador? ¿Cómo está aquel jugador? ¿Qué vamos a hacer? Y al final de la práctica veíamos más o menos y compartimos las evoluciones de cada uno. Bien, y en tu experiencia personal en el consultorio, atendiendo, bueno, deportistas de forma privada, ¿con qué lesiones te encontraste más comúnmente? Bueno, a nivel consultorio, Juan, las principales lesiones o la mayoría de las consultas son por lesiones de tipo musculares y ligamentosas. Cuando hablo de lesiones musculares, son los desgarros en sus tipos de gravedad, teniendo en cuenta, no para ponerme tan técnico, pero siempre existen los desgarros de primer grado, segundo grado y tercer grado. Y las lesiones ligamentarias, ya sea justamente en las articulaciones por esguinces de rodilla y de tobillo, pero la mayoría de las veces es justamente por lesiones de tipo muscular. Bien, hablanos un poco del tiempo de recuperación de esas lesiones, porque bueno, viste en el fútbol también, hasta periodistas, muchos medios se habla de, bueno, tal jugador sufrió esta lesión, grado uno y no informan más. Sí, bueno, eso lo vemos bastante frecuente en lo que son los medios, redes sociales, pero sobre todo en el lugar o in situ, en el momento que pasa. Por ejemplo, cuando vemos que un jugador sale de la cancha y quizás se va tomando la mayoría de las veces la parte posterior del muslo, que ya un periodista presume algún tipo de lesión muscular dada justamente la zona o la actitud que tiene el jugador con su gesto, ¿no? Yo, por ejemplo, no le caigo en contra a ese tipo de justamente de una preevaluación o un prediagnóstico, porque generalmente es lo que ocurre. Obviamente, luego con las evaluaciones se determina si realmente es un tipo de desgarro o alguna lesión menor como solo un desgarro fibrilar o una lesión de tipo contractura, pero bueno, los tiempos de rehabilitación, de recuperación van de la mano de acuerdo a la gravedad de la lesión. Mientras más grande sea el desgarro o la gravedad del desgarro, mayor será el tiempo de recuperación. Bien, con respecto a los métodos, ¿viste alguna evolución en el ámbito deportivo? Me refiero a los métodos que utilizan los kinesiólogos. Sí, sí, bueno, constantemente se evoluciona en todo lo que es las ciencias médicas y los tratamientos. Cada colega obviamente tiene su propio criterio. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, Juan, es que la lesión es justamente una y no cambia.
Luego uno puede utilizar diferentes métodos, diferentes técnicas, pero siempre hay que respetar la lesión madre justamente, y las estructuras que componen o que son intervenidas por esa lesión. Recién hablábamos de los desgarros musculares y bueno, uno dice, bueno, un desgarro leve o desgarro tipo uno que sería entre, no sé, 2 centímetros, 3 centímetros, uno ya empieza a decir, bueno, no sé, un mes, 15 días a un mes y así en adelante, pero justamente las técnicas y métodos evolucionan constantemente, pero es dentro de lo que es la kinesiología, lo más importante es respetar justamente los tiempos que da la misma anatomía del jugador. Por ahí es contraproducente incluso realizar sesiones de más o utilizar demasiada aparatología sin utilizar alguna terapia manual, sin estar en contacto con la estructura, obviamente que se permita palpar, ¿no? Bien, y bueno, según tu opinión, cuando uno ve que ciertos equipos tienen muchas lesiones constantes, ¿a qué le atribuís ese déficit? Bueno, cuando hay una seguidilla importante de lesiones, o sea, toma especial referencia, sobre todo a nivel de alto rendimiento, sobre todo en fútbol, que se dice bueno, que un equipo tiene una enfermería y bueno, hay que justamente dividir lo que son las lesiones ocasionales, producto del mismo juego, de intervenciones de factores externos como un choque, un traumatismo, un jugador, o las que se producen por problemas propios del jugador o deficiencia del jugador. Eh, con respecto a eso, cabe aclarar que muchos jugadores no realizan quizás buenas pretemporadas, o no llegan en la mejor forma física, o como siempre pasa, que muchos jugadores tienen eh, más estímulos, o sea, más horas de juego, más horas de entrenamiento que otros. Generalmente, por ahí siempre se sabe caerle al PF o también al kinesiólogo en el sentido de decir por qué un jugador sufre lesiones repetitivamente o reiteradamente, mejor dicho, o por qué se lesionan tantos jugadores. Es muy común en la actualidad hacer esas observaciones, pero justamente depende de muchos factores, desde el nivel de estrés, desde justamente una poca recuperación en cuanto a tiempos. Así que es como algo que siempre está encima de los profesionales que se encargan de devolver al deportista o de mantener al deportista en su plenitud. Bien, ¿y por qué entonces en Europa la mayoría de los equipos no tienen inconvenientes de jugar entre semana? ¿Viste? Juegan sábado, domingo, miércoles o jueves copa, eh, y así todo el semestre. Cuando acá en Argentina siempre fue medio tabú el hecho de jugar entre semana. Bueno, ¿Qué opinión te merece? esa es otra buena pregunta, Juan, y yo siempre tomo el caso, por ejemplo, salvo las distancias, obviamente, los deportistas de la NBA, los jugadores de básquet, que son aquellos que juegan a veces hasta 3 o 4 partidos durante la semana, si bien el tiempo de juego es menor, pero combinan una actividad aeróbica, anaeróbica alternada, es que sus prácticas son bastante livianas, de acuerdo a la periodicidad que tienen en cuanto a juegos. Para mí no debería haber ningún problema en jugar así como lo hacen en Europa, en las principales ligas, obviamente reduciendo los estímulos en cuanto a intensidad en sus prácticas, ¿no? Aquí en Argentina por ahí se da que muchas veces se entrena doble turno, por ahí se alterna con una práctica de quizás gimnasio por la mañana o fútbol por la mañana y gimnasio por la tarde o viceversa. Eso lo sabrás decir mucho mejor vos que sos entrenador, pero muchas veces esas prácticas se vuelven bastante intensas, tanto eh, acercándose incluso a a la fecha de juego. Es como que uno sabe que tiene el partido el domingo y se entrena muy intenso, quizás de lunes al miércoles, y quizás los 2 últimos días ya es algo más táctico, más técnico, jugadas preparadas y demás. En Sí, cambio, por obvio. ejemplo,
en las prácticas de esos equipos que juegan entre semana uno o dos partidos, son prácticas mucho más livianas, o sea, de baja intensidad y algunas hasta son como de recuperación más que todo. Hmm. A ver, eso con el tiempo fue cambiando, porque antes mismo las pretemporadas de fútbol eran en la playa, viste, subiendo médanos, haciendo un trabajo físico muy intenso, cuando hoy en día ya no se hace más eso, se enfoca mucho más en el entrenamiento con pelota. Pero yo a lo que quiero ir es a tu recomendación, ¿no? Como kinesiólogo, a un cuerpo técnico, a un entrenador, también a un preparador físico, con tu experiencia en el campo, de qué cosas se pueden hacer para mejorar. Porque hoy en día también sabemos que en Argentina no todos los equipos, obviamente los profesionales sí, pero no todos los equipos amateur tienen la posibilidad de contar con un kinesiólogo. Bueno, esa es otra buena pregunta, Juancito. Eh, sí, me disculpa que te haya llamado Juancito, pero bueno, nos conocemos. Es muy Sí, buena sí, pregunta. un gran amigo, Dieguito. Está todo bien. Por ejemplo, a mí me tocó estar en el Club Racing de Nueva Italia y yo veía que, por ejemplo, las entradas en calor comenzaban, o mejor dicho, el día comenzaba claramente con la charla técnica, con alguna pequeña charla técnica, y luego el profe justamente hacía un par de vueltas a la cancha, un trote liviano, y ya se comenzaba con los ejercicios tipo de rondo, en espacios reducidos, con pelota, pero por ejemplo yo no veía trabajos de movilidad Lo- articular, trabajo Los de trabajos propiocepción. de, eso mismo te iba a Sí, decir, de propiocepción, sí, sí. de propiocepción, de movilidad articular, que justamente son aquellos que ayudan a prevenir o a reducir posibles lesiones, en el sentido de que las articulaciones o justamente también la parte muscular se prepara justamente para recibir esos estímulos. Por ejemplo, no se hace un trabajo de movilidad articular, siendo que justamente a la hora de jugar, de patear el balón, intervienen casi todas las articulaciones, entonces no se le daba ese espacio de lo que es la movilidad articular para prevenir aquellos excesos de movimiento o movimientos anormales, por ejemplo, de tobillo o de rodilla. También lo que es Bueno, el propio el trabajo de propiocepción, que también sirven justamente para prevenir, aumentar estabilidades y percepción de los movimientos. bien, bueno, y explicarle al oyente eh, qué es un trabajo de propiocepción. Un ejemplo para que entienda el concepto. Bueno, un trabajo de propiocepción más que todo es justamente, se da a nivel sensorial, ¿no? En todas las articulaciones nosotros tenemos, como se dice, sensores del movimiento, justamente, aquellos que nos ayudan a identificar las posiciones o ejes en los que una articulación se mueve. Por ejemplo, nosotros cuando pisamos sabemos más o menos en una dirección que vamos o nuestro pie si se mueve en tal o cual dirección. Esa percepción es la que, por ejemplo, nos informa si nuestro pie está pisando justamente más hacia un lado, hacia el otro, si estamos descargando más o menor peso. En lo que es a nivel deportivo, se vive justamente con posiciones inestables, porque no es como si fuese una pieza de ajedrez que se mueve en bloque con una base de estabilidad constante. Siempre estamos sujetos a cambios de estabilidad constante, ya sea por nuestros propios movimientos, o sea, por el movimiento del deportista, por el jugador, o por aquellos provocados por los factores externos como el otro jugador, el campo de juego, el calzado, etcétera. Bien. Con respecto a diferenciar, ¿no? Los juveniles del ámbito profesional, ya de los adultos, ¿se trabaja diferente en la kinesiología? No, no, o sea, si bien sabemos que lo que es el trabajo de juveniles con el trabajo de un jugador de primera división cambia en cuanto a las presiones, obviamente que recibe o que tiene el deportista, en el sentido de que quizás el deportista de mayor rendimiento o que está en una primera división es un deportista en cierta forma ya formado, ¿no? Por ahí es muy difícil cambiar justamente diferentes conductas que ya tiene el deportista eh,
de cierta edad y lo mismo lo hace en cuanto a la rehabilitación de acuerdo a la edad y salud de sus tejidos. Generalmente el jugador más joven tiende a una mayor recuperación o una recuperación más rápida que uno de mayor edad. Pero cuando se trata de una lesión, no se diferencia tanto lo que es un tratamiento, ya sea para un mayor o para un menor. Por ahí sí suele ser un poco más rápida la evolución de un paciente mucho más joven. Bien, ya cerca de finalizar la charla, muy interesante los conceptos. ¿Tenés alguna anécdota que quieras contar en el ámbito deportivo, ya sea, bueno, básquet, vóley, fútbol, que tuviste muchas experiencias? Y bueno, anécdotas hay muchas, pero siempre me acuerdo una en el fútbol donde, por ejemplo, muchas veces llegaba un jugador y que por ahí quería directamente no entrenar y llegaba al consultorio y generalmente le cambiaba la zona del dolor constantemente. Primero era una pierna, después era la otra. ¿No? Sí. Entonces por ahí yo le decía, bueno, ¿cuál era la pierna que te dolía? Y bueno, me señalaba así, y le trataba y le trataba. Y por ejemplo, cambiaba de sesión o cambiaba de kinesiólogo y le preguntaba lo mismo, como si lo hubiese empezado de cero, y le decía que el dolor era en la otra. O sea, como que era solamente querer estar en el consultorio. Sí, el jugador es muy bicho. Ahí justo, seguramente ese día se trabajaba duro el físico. Sí, sí, tienen sus mañas. No son la mayoría, pero generalmente en categorías del ascenso, por ahí se da de que muchos jugadores, si falta mucho para el partido, por ejemplo, en los primeros días de la semana, por ahí regula un poco. Y ya llegando el fin de semana, intensifica los trabajos como para tener ahí más contacto o la aprobación del técnico o no ver que están justamente en camilla o diferenciados. Bien, bueno, perfecto. Bueno, Diego, la verdad, un placer tenerte acá en el podcast de La Voz del Entrenador. Agradecemos mucho tu tiempo y no sé si querés dejar algún mensaje final. Bueno, Juan, no, agradecerte por esta invitación. Está muy bueno que se realicen este tipo de charlas, justamente que puedan ayudar a los diferentes profesionales, sobre todo a aquellos más jóvenes, también a los entrenadores que están iniciándose. Bueno, pues por mi parte, justamente siempre que se logre ese trabajo interdisciplinario entre lo que es el entrenador, el preparador físico y el kinesiólogo. O sea, si se da esa armonía de trabajo es muy buena justamente para uno y sobre todo para el plantel. Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias a vos, Juan. Un abrazo.